Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy he invitado a mi primo y buen amigo Luis Cardenal, presidente de ANEP, porque yo quiero que él sea protagonista del Foro de la Productividad. Mi tesis es de que los problemas del país no solo es un problema fiscal, es un problema de productividad. Y eso significa que todos los sectores tienen que hacer un sacrificio. El sector gubernamental siendo más austero y más inteligente en sus políticas, el sector productivo aceptando ciertas fallas y limitaciones producto de ciertas legislaciones que en algunos casos son hasta inconstitucionales. El sector gremial, me refiero al sector laboral, que tiene que aceptar una política que conlleve a mayor productividad y abandonar aquella filosofía de querer ganar más y trabajar menos, porque de lo contrario este país no sale adelante. Ni mucho menos con las recetas que nos quiere meter el gobierno, que es de más impuestos. Creo que aquí se debe de profundizar en el análisis. El análisis no es, como escuché el otro día al ministro de Eugenio Chicas y el otro, ¿cómo se llama?, Lorenzana, hablando de que los presupuestos de Costa Rica y Panamá son más altos. Como diciendo, a nosotros nos falta, pero la verdadera medida es la carga tributaria, y la carga tributaria existente está ahogando la economía. Entonces, venir a recetar más impuestos no solo es contraindicado, sino llevarnos al precipicio. Así que le quiero dar la bienvenida a mi buen amigo Luis Cardenal. Muchísimas gracias, Alfredo. Un gusto estar aquí. Muy buenos días a los estimados televidentes. Ya con esa introducción ya me dejaste cansado. Meditando de todo lo que hay que hacer, que en realidad es bastante. Sí. Pero yo creo que si hay voluntad se puede. Sí. Si hay creatividad se puede. Y eso es de lo que antes, al menos a El Salvador, le sobraba. La gente siempre, los salvadoreños siempre se han distinguido por ser estoicos, por ser buenos trabajadores, por ser ingeniosos y por salir adelante de las situaciones más difíciles. Y creo que lo que estamos viviendo ahora no es el fin del mundo, aunque pareciera, estamos cerquita. Sí, pero creo que tenemos oportunidad todavía de enderezar el avión que va en picada y ir a mejores derroteros y aterrizar en un mejor destino, que creo lo merecemos. Luis, yo quisiera empezar este programa por el no de Colombia. El no de Colombia nos envía una serie de mensajes y una serie de lecciones. La primera lección que creo yo que se debe de tomar del proceso colombiano es la infiltración que ha habido de las instituciones políticas. Se rumora mucho de la relación entre Santos y los hermanos Castro de hace décadas. Ahora nos venimos a explicar por qué él se convirtió quizás en un caballo de Troya en el gobierno del presidente Uribe, porque fue siendo electo y rompió totalmente con la política exitosa del presidente Uribe, lo cual a mí me indica esa rapidez que esto venía planificado. Y así que no me extraña, pero lo más grave de todo esto, Luis, es la antidemocracia, que se pretende incorporar a un aparato democrático a los antidemócratas, que es lo que estamos viviendo aquí en El Salvador. Tu análisis. Bueno, yo creo que también otra de las lecciones, además de lo que tú estás diciendo, es el hecho de que una cosa tan importante como la paz, como el sistema democrático, como la instauración de la justicia,
el tener que aceptar e incorporar a un sector que le ha causado tanto daño a la sociedad colombiana y a todo el país, no puede manejarse a espaldas de la población. Uno entiende que hay ciertos detalles que no pueden estarse discutiendo con las cámaras de televisión o con una cantidad grande de personas adentro, pero sí creo que cuando se van a tomar las decisiones importantes que tocan las fibras más esenciales de una sociedad, de un país, de una democracia, de un sistema, sí creo que la gente tiene derecho a conocer y a saber y a analizar cuáles son las consecuencias probables de ciertas acciones que se tomen. La guerra de Colombia lleva 52 años, es una guerra desgastante que ha costado mucho sufrimiento, que tiene a una parte del país prácticamente aislada y fuera de ser productiva, y hay que buscarle una solución a esto. Pero creo yo que entre las concesiones que se les estaban dando a la guerrilla, estaban concesiones que eran injustas, que mandaban un mal mensaje y que ponían en riesgo el proceso democrático colombiano. El dejarles una zona donde ellos fueran autoridad, pues me parece a mí que no es una manera de integrar a la sociedad colombiana. El darles a ellos esa prerrogativa en esos lugares. Privilegios. Y privilegios, creo que tampoco era lo más conveniente. Cargar a la sociedad con un nuevo impuesto para mantener con salarios más allá de lo normal o de lo acostumbrado a cualquier ciudadano que trabaja duro por su supervivencia, tampoco es justo. El hecho de que no cumplan ni siquiera un día de cárcel, que no tengan que reconocer el error que han cometido y pedirle perdón a la sociedad por los daños que le han causado, tampoco sirve para fortalecer el proceso, digamos, de justicia. Entonces sí creo yo de que el pueblo en su sabiduría, como dicen, al decir que no, aunque sea por una mayoría muy pequeña, está mandando un mensaje que hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. Sí a la paz, pero no a la paz así, como dijo alguien. Pero fíjate que has olvidado una cosa, que para mí es lo más importante con respecto a nosotros. El tratar de imponer un sistema fracasado, Luis. Porque también estaban metiendo prácticamente la confiscación de tierras, estaban queriendo imponer el sistema que ha llevado a la pobreza y a la miseria a Cuba y a Venezuela. O sea, ¿qué es eso? No, y por eso decía yo, en darle autonomía o autoridad sobre un gran espacio del territorio, a eso específicamente me refería. Porque es como decirle, miren, ellos reconocen, miren, no nos arrepentimos de nada, todo lo que hicimos está bien, no vamos a cambiar. Nos quedamos con las armas. Nos quedamos con las armas que no las entregamos, que es una amenaza a futuro, y además vamos a tratar de implementar en otro campo de batalla las mismas ideas del sistema fracasado que ya tenemos, del sistema fracasado que ya se demostró que es fracasado. Entonces eso es un tremendo riesgo. Y a eso específicamente me refería, porque ahí lo que se estaría haciendo es dándole todos los instrumentos para que ellos, lo que no pudieron lograr por la vía militar, lo logren por la vía política. Y sería una tragedia para Colombia el que Colombia se convirtiera en una copia o en un modelo similar a Venezuela. O similar a El Salvador. Bueno, como dijo mi querido presidente Uribe. Sí, que es parte de lo que hemos hablado en otras ocasiones, que aquí el gran problema que tenemos es que se trasladó la lucha del campo militar al campo político, porque el cambio de ideas no se dio. O sea, la antigua guerrilla, hoy partido FMLN en su gran mayoría, hoy funcionarios de gobierno, no hicieron el cambio mental de modernización, de entender que el modelo que se proponía en la Guerra Fría no ha funcionado en ningún lado, ni va a funcionar en ningún lado del mundo a través de la historia. Y que entonces es casi suicida el querer venir a implantar ese mismo modelo fracasado a El Salvador. Y vemos cuando nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Hombre, aquí ya las ideologías están muertas, ¿no? Sí que las ideologías
no pueden morir, porque la manera que uno tiene de pensar es la que va a dirigir la manera de uno de actuar. Y es que no solo son las ideologías, Luis, son los principios y los derechos fundamentales del ser humano. Eso no se puede ni siquiera negociar, Luis. Por eso mismo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, aquí no se dio esa transición. Y si vemos, los mismos que están gobernando fueron los que pelearon durante la guerra. Todos los demás sectores, por diversas razones, han evolucionado, han cambiado, han aprendido de sus errores. Pero parece que el partido político hoy en el gobierno no ha dado ese salto cualitativo. Y eso es parte de lo que nos tiene postrados. Cualitativo, intelectual y moral. Bueno, ya vas más detallista, pero sí, a eso, específicamente eso es lo que creo yo que deberíamos de tratar, porque es de fondo y casi nadie lo trata. Casi nadie, o sea, nos vamos a las consecuencias o nos vamos a las ramas sin atacar el tronco. Si aquí lo tuvimos durante la Guerra Fría, ¿verdad? Y eso llevó al conflicto armado, esa confrontación de dos sistemas que no podían vivir el uno con el otro. Pero hoy en el campo político tenemos lo mismo. Tenemos a un partido que cree que la economía tiene que ser centralmente planificada y que la economía de mercado solo se presta para abusos y por lo tanto hay que controlarlo. Tenemos un partido político que cree que todo debe estar centralizado en ellos y que no debe haber balance de poderes, ni pesos ni contrapesos, sino que a la hora de elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no se eligen a los mejores, no se eligen a los más probos, a los de mejor experiencia, a los que tienen más conocimientos. Y no estoy queriendo decir que los que han electo estén malos, no estoy personalizando, sino que la forma en la que se elige, se elige en base a que si esa persona o ese candidato es mío o no. Y por lo tanto, si es mío, su lealtad no es a la población, no es al servicio público, no es a la administración de justicia. Bueno, pero esa es falla de la partidocracia, ¿verdad? Porque también la otra parte adolece un poco de eso. Correcto, pero aquí tú querés centralizarlo, sí, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. La institucionalidad democrática, tú querés que esté al servicio del proyecto político del partido de gobierno y no que esté al servicio de la población. Y eso es lo que los ciudadanos, creo que es la parte buena que ha sucedido en los últimos tiempos, que los ciudadanos han venido despertando. Si bien todavía no han dado el salto de la protesta y el descontento a la acción, y no se ha dado, pero puede ser que se dé. Y que puede ser peligroso. También, pero sí creo que es un salto cualitativo y necesario el hecho de que los ciudadanos se informen mejor y que los ciudadanos se manifiesten y ya no les den atol con el dedo y realicen que esto no se hacía antes, y te estoy hablando hace unos cuantos años. Realicen que la cosa pública no es que no sea de nadie, es que es de todos, y que la cosa pública se construye con el sacrificio de todos y con las aportaciones que hacemos todos, y que por lo tanto es de nuestro interés cuidarlos, es de nuestro interés cuidar los parques, es de nuestro interés que hayan buenos hospitales, es de nuestro interés que hayan buenas escuelas, es de nuestro interés que los niños salgan bien preparados, es de nuestro interés que haya seguridad pública, es de nuestro interés que haya aire que podamos respirar y agua que podamos tomar, y que por lo tanto el Estado lo único que es un administrador en nombre nuestro y de nuestro beneficio, de nuestros recursos y de nuestro sacrificio. Y un administrador transitorio. Sí, porque... Y tiene que estar muy consciente de eso. Claro, porque tiene que ser evaluado en base a sus resultados. Si los resultados no son satisfactorios y la gente no está contenta, entonces la evaluación se da en el periodo de las elecciones. Fíjate que eso es lo que me preocupa a mí, por eso te hablaba yo de la antidemocracia. Porque esta gente, y lo podemos ver en Venezuela, lo podemos, bueno, ya no se diga Cuba, lo podemos ver en nuestra querida Nicaragua. Media vez entran al poder, no lo quieren soltar y recurren a la metodología autocrática, si no decir dictatorial, de apoderarse de todos los poderes. Y a veces la población, muy bien, gracias. Es que fíjate que se ha desnaturalizado
el concepto del poder. El poder es para poder hacer algo en beneficio de la población. Por eso se repite hasta la saciedad que la política debe ser servicio. Pero aquí es ganar el poder para lucrar del poder, para mantenerme en el poder, para seguir lucrando del poder. Y la población, esa sale sobrando, esa bien gracias, hay que ver cómo se salva. Entonces lo que va sucediendo cuando me refería a estos modelos caducos, que la gente todavía no ha terminado. Caducos, pero... fracasados. No, pero que son una realidad. Que son realidad en algunos lugares, pero que deberían de ser, digamos, caducos. Es precisamente el hecho de decir, miren, estas cosas no funcionan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a estar pidiendo, vamos a estar nosotros promoviendo medidas antidemocráticas, como tú las llamas, para que éstas se consoliden en el país cuando deberíamos de ir caminando en el sentido de la dirección contraria? Y ahí es donde creo yo que hasta el momento, en el pasado, decía yo en algunas reuniones con presidentes de las gremiales, miren, en el pasado la moneda de cambio era el dinero. Las cosas se conseguían, digamos, en el campo político con el dinero. Ahora, ante las actuales circunstancias, la moneda de cambio en los políticos se llama la opinión pública. ¿Por qué? Porque como todavía no se han consolidado en el poder y como ahora ya en un mundo más moderno y globalizado, ya las dictaduras a la fuerza impuestas son mal vistas, tienen que disfrazar las dictaduras con alguna brochazo, alguna pintadita de democracia. Y por eso es que vemos los dictadores, partiendo desde Hugo Chávez y Maduro y Ortega y otros más, de que tienen como combates de dictadores, sí, como no, Correa, ¿verdad? O Correa. No, pero lo que tú tenés que ver es que no llegan al poder con un golpe de Estado y se mantienen con el ejército, sino que hacen pantomimas de elecciones, en las cuales esas elecciones trastocan todos los elementos que pueden hacer que esa elección sea libre, transparente, equitativa, cristalina, etcétera, tomándose las instituciones para que haya una elección de nombre y de apariencia, pero que en realidad ahí la población no le queda más elección que aceptar y votar por la persona que está en el poder, porque todos los dados están cargados. O sea, ahorita va a haber una elección en Nicaragua, donde no hay oposición, donde se acabó a la oposición. Cuando fue electo la primera vez, en todas las elecciones, tú tenés que ganar con el 50+1 de los votos. Este ganó con 38. Pues sí, creo que era 36. Y había cambiado la ley al tomarse, por eso esto es a lo que me refiero. Te tomás las instituciones, pones las instituciones a trabajar a tu favor, a cambiar las reglas de juego, para que de manera tal que a la hora que hagas la pantomima de la elección, vos podás decir que sos democráticamente electo y que tenés legitimidad y legalidad para ejercer el poder, pero en realidad lo que estás haciendo es una farsa, porque cambió la ley, dividió a la oposición, cambió la ley para que te eligieran el que saque más votos, aunque si sacabas 12%, pero el siguiente sacaba 5% menos, tú te elegías presidente a la primera vuelta sin necesidad de ir a la segunda vuelta. Sé que es un poco confuso, pero quizás el punto medular de todo esto es el hecho de que las instituciones no podemos permitir que estén al servicio de un proyecto político, de un partido político, de una persona. De ningún partido político. De ninguno. Y de ningún proyecto político. De ninguno. Tiene que estar al servicio de la población. Y de la población, el mejor sistema que le sirve, aunque no sea perfecto, es la democracia. Y la democracia tiene sus reglas, tiene ciertos componentes mínimos que tienen que ser respetados para que sea una democracia, digamos, más o menos aceptable y decente. Y eso es lo que tenemos que salvaguardar. En el próximo segmento, Luis, quiero que hablemos de nuestra realidad. A mí me preocupan los discursos recientes de Roberto Lorenzana y de Eugenio Chicas, que no solo son insolentes, sino que son engañosos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Luis, nuestra triste realidad, aunque traten por todos los medios de encubrirla y pintarla y falsearla la gente de gobierno, es que este gobierno es el gobierno que ha tenido más recursos en la historia de nuestro país. Y entonces se quieren escudar de que el aumento en 40,000 y pico de plazas públicas, en que son profesores, en que son policías, en que son médicos. Y entonces preguntémonos, quizás nunca la educación ha estado peor, quizás nunca la salud ha estado peor y definitivamente nunca la seguridad ha estado peor. Así que en el mejor de los casos, estos tipos han malgastado y mal administrado los tantísimos recursos que se les han dado. Me dejaste casi sin nada que decir, porque eso es precisamente, que eso es precisamente lo que hemos venido señalando desde hace rato, pero que quizás le vamos a poner un poco más de detalle. Y más de diplomacia, me imagino. No, más de detalle. Fíjate que el gobierno de Tony Saca, que fue un gobierno considerado bastante ineficiente y que manejó muchos recursos comparado a otros gobiernos anteriores, manejó en su mejor momento cerca de 2.900 millones de dólares en su presupuesto. El presupuesto presentado para el próximo año ya está en 4.900 millones de dólares. 2.000 millones de dólares adicionales en el presupuesto a lo que se tenía en la mejor época, digamos, de Tony Saca. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Tú ya has hecho la pregunta pertinente. Pero además de eso, en toda la historia del país, el endeudamiento, la deuda nacional, sumaba al momento en que toma posesión Mauricio Funes 10.600 millones de dólares. Hoy, a última cifra, habrá que contabilizar todos los letes y todas estas cosas, ya llegamos a los 16.900, a los 17.000 millones de dólares. Entonces, en 7 años, además de haber tenido un presupuesto más grande, han casi duplicado la deuda. Exactamente. Han tenido 1.000 millones de dólares por año de endeudamiento. ¿Qué significa eso? Si hubiera sido endeudamiento donde uno ve que hay mejores carreteras, mejores aeropuertos, mejores hospitales, que tenemos un sistema de educación de primer orden, donde la población percibe de que nos hemos acercado a ya no ser de tercer mundo, sino que a ser de segundo mundo por lo menos, pues hombre, diría, el dinero se ha invertido. Y si se ha invertido, el dinero empieza a producir recursos para ir pagando esos créditos. ¿Pero qué ha pasado? El dinero no se ha invertido, se ha gastado. Correcto. Y se ha gastado de tal manera que nos han reducido las calificadoras de riesgo nuestra calificación. Cuando el gobierno del FMLN... Lo cual significa que pagamos más intereses por la deuda. Ahí iba. Cuando empezó el gobierno éramos grado de inversión, creo que solo Chile y México eran países. Panamá creo que la tenía. Bueno, éramos pocos países grados de inversión, era un orgullo, digamos, que El Salvador fuera considerado en el mundo financiero como un país con grado de inversión. Nos han bajado 4 veces. Cada vez que nos bajan significa que el riesgo es mayor y por lo tanto los intereses que pagamos por la deuda suben. Entonces no solo ha subido la deuda, sino que ha subido el costo de manejar la deuda, porque ahora pagamos más intereses por la deuda que tenemos, lo cual deja menos recursos para hacer obras y para hacer inversiones, especialmente en las áreas sociales. Fíjate, quizás uno de los ministros que yo más aprecio y sinceramente creo que es, si no el mejor, uno de los mejores, es el ministro de Obras Públicas. Ahora, hay ciertas cosas que sí yo me atrevo a criticar con respecto al diseño de las obras. Bueno, tú ya viste los efectos del diseño de la Maferrer, ¿verdad? Que tiene diseños que yo creo que ni un aprendiz a ingeniero como soy yo lo cometería, ¿verdad? Me preocupa algo que todavía no ha sucedido, Luis, y es
el paso a desnivel de Navarra. Y a mí me gustaría que ANEP como institución tomara cartas en el asunto. Dentro de mi ignorancia ingenieril, a mí me parece que no es necesario generar un túnel. Ese anillo que le quieren hacer, perfectamente se puede hacer superficial, sin necesidad de afectar el flujo de tráfico que viene del aeropuerto y va hacia el aeropuerto. Entonces, todos vemos las publicaciones en el periódico de sendos diseños, y por lo menos yo sí tengo quizás una maña de cuestionarme las cosas. Digo yo, bueno, ¿y para qué hacer un túnel? Entonces, yo creo que el sector privado, con todos los recursos que tiene, y estoy seguro que el sector privado tiene mejores ingenieros que el Ministerio de Obras Públicas, debería de pronunciarse en esto. Porque no solo está el costo de cavar un túnel, es el costo que te van a generar las trabazones que se van a armar. Es el costo del tiempo que vas a perder en ejecutar la obra. Bueno, mira, yo creo que ese problema se da no solo con esa obra pública, sino que con... Que esa es la más inmediata. Sí, pero también hay una en la carretera del aeropuerto de Zacatecoluca, de Zacatecoluca hacia La Unión. Hay varias obras importantes que están siendo consideradas. El problema con eso, Alfredo, es que uno no tiene todos los elementos necesarios como para poder hacer una evaluación técnica seria, porque ahí hay que medir tiempos, hay que medir horas picos, hay que medir números de vehículos que pasan. Lo único que vemos nosotros son los efectos. Yo me ha tocado ir a dejar parientes o amigos al aeropuerto temprano en la mañana, y después cuando vengo de regreso a quererme incorporar a San Salvador a las 7:30, a las 8, se tardan 2 horas. La fila sobrepasa el Cristo de la Paz. Sobrepasa el Cristo de la Paz. O sea, obviamente ahí hay un problema. No, es que yo no te estoy negando el problema. No, yo sé, pero creo que para podernos meter a opinar sobre una solución tendríamos que tener todos los elementos de juicio para darla. No estoy diciendo que lo que tú estás proponiendo no sea correcto. Probablemente así sea. ¿Por qué? Porque nos basamos en la experiencia. Yo también le tengo mucho respeto y aprecio al ministro de Obras Públicas porque lo veo que es un hombre serio, ¿verdad? Él anda siempre preocupado y es minucioso. Y tiene un buen discurso. Y anda en por lo menos en las cosas, etcétera. Pero me da la impresión, y ojalá yo me equivoque, que lo que se está haciendo es gastando en obras que son visibles, que la gente va a decir, miren. El efecto político. No resuelven el problema de fondo, porque ahí en Trabazones Unidas, que pasó un montón de tiempo para hacer lo que es ahora un bonito... ¿Pero qué ha funcionado? Pues yo no sé, yo a veces me toca pasar temprano en la mañana y las trabazones son iguales. Pero las trabazones las ocasionan los redondeles que están a los extremos. Entonces, a eso me refiero. Entonces, que deben de ser integrales las reducciones. Exactamente. Entonces, ¿de qué sirvió hacer todo eso ahí? ¿De qué te sirve hacer, suponiendo que hubiera estado bueno todo lo de la Maferrer, de qué te sirve hacerlo si de 4 carriles vas a ir a acabar a 2? O si salís de 4 carriles y a las 2 cuadras hay un semáforo y todo el tráfico que va ahí se va a ir a parar allá, o va a ir a parar al siguiente redondel, que es el redondel de Luceiro. Entonces, cuando uno hace inversiones importantes con recursos públicos, en mi opinión, y yo no soy experto, quizás menos experto en ingeniería que tú, pero uno debe de ver la solución integral de todas y a largo plazo. Y eso no se hace. Aquí como que se ponen parches, y eso no debería de ser. ¿Por qué? Porque se piensa no en las futuras generaciones o en las necesidades o en la solución de los problemas. En la próxima elección. Y dicen que la gente vea que se está haciendo. Ahora tenemos el nuevo proyecto o propuesta de que las carreteras están en tremendo deterioro. Fomilenio tiene unos recursos para invertir, pero requiere de una contrapartida del Estado. El Estado no tiene ni con qué pagar las planillas, mucho menos para invertir en hacer nueva obra y nuevas carreteras. Y entonces la solución, nuevamente, ¿cuál es? Vacunemos a la gente y subámosle 27 centavos con un nuevo impuesto de fobial a la gasolina.
y la gente ya golpeada, ya no aguanta, por supuesto que no está de acuerdo con esa salida, a pesar de que la necesidad de invertir en las carreteras y la infraestructura es una necesidad real que hay que hacerla. Y si no se hace pronto, la solución a futuro va a ser muchísimo más cara y más complicada. Pero vamos a algo peor, Luis, de nuevo al fovial. Se ha violentado la ley. Sí. El fovial no era para hacer obra nueva, era para mantener y readecuar obra existente. Y entonces, vaya, yo no sé si es producto de que no tienen fondos y la ansiedad, como tú decís, de rendir cuentas políticamente, pero han violentado la ley, Luis. Sí, y esa es una de las cosas por las cuales volvemos nuevamente al comienzo de lo que hablábamos, de la institucionalidad, de que las cosas funcionen. ¿Por qué se violenta la ley? Porque aquí se puede y no hay consecuencias. Y si no hay alguien que meta una demanda o que quiera agarrar ese trompo al uña y tomarse el riesgo, el trabajo, invertir, gastar tiempo, de gastarse en ir a pelear por eso, no hay nadie que lo haga. Entonces, sigamos haciendo fiesta de los recursos públicos. Ese es un problema. Por eso decía yo, si las instituciones funcionan, entonces yo quiero ocupar estos recursos que no los puedo ocupar para eso, y la ley no me va a dejar, la institucionalidad no me va a dejar hacerlo. Tenés el caso del CITRAMS, ¿verdad? A través de propaganda, a través de repetir y repetir que el CITRAMS es bonito, muchos que no nos hemos montado en el CITRAMS podemos creer de que el CITRAMS es una maravilla. Pero, por ejemplo, yo hablo con un colaborador que trabaja conmigo, que viene de esa zona, de allá adelante de Apopa, y me dice, mire, desde que pusieron ese animal, me dijo, que me cuesta más caro venir, me tardo más y las trabazones que se hacen son peores. Entonces, ¿se le resolvió el problema a la población? ¿Sí o no? Parece que se les complicó. Y ahí hay una cantidad de cuestionamientos con respecto a la compañía, con respecto a que si se violó la ley en darle, sin pasar por la Asamblea Legislativa, darle una concesión de un bien público a una empresa privada, sin ir a la Asamblea, en beneficio de unos cuantos y en deterioro de un montón. Entonces, o sea, la ley se violó. ¿Y quién está diciendo algo al respecto? Nadie. Pero fíjate que también en el fondo, Luis, el diseño es malo. Esa ya digamos la segunda etapa, porque, porque si es ilegal, sí, digamos, si la ley la ejecución. La ejecución es ilegal, ya el diseño, digamos, ya es como no hubiéramos podido, no estaríamos discutiendo si el diseño es bueno o malo, porque no se hubiera hecho. Sí, y por eso es que estoy trayendo el paso a desnivel de Navarra, porque yo creo que todavía estamos a tiempo de prevenir un desastre. Yo creo que podemos pedirle, y yo te recomendaría que invites al ministro de Obras Públicas. Lo voy a invitar y ojalá que esté oyendo este programa, porque yo sinceramente le tengo un gran aprecio a él. Siento yo de que él es quizás el mejor ministro de este gobierno. Y mi interés en alertar sobre esto es prevenir un desastre y un despilfarro de fondos. Pues, invitarlo y que nos explique, y después de oír su explicación, tal vez podemos hacer nosotros algo e involucrarnos, porque te digo, aquí este es el país que es todo menos aburrido, y vivimos de sobresalto en sobresalto, y a cualquier dirección que volteas a ver hay un problema, y en el caso particular, por ejemplo, de la NEP, tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero a veces nos sentimos abrumados. Tenemos que estar con los fondos de pensiones, con el salario, tenemos que estar con la inversión pública, con el presupuesto, con la crisis fiscal, con la delincuencia. Sí, apagando incendios en el lugar de construyendo edificios. Sí, porque precisamente, y esto lo hemos venido diciendo y lo hemos hablado contigo un montón de veces, aquí falta visión de nación, aquí falta un plan nacional de desarrollo, aquí falta un acuerdo de país en el cual estos pleitos quedaran en el pasado, porque todos estamos construyendo para el futuro, pero como aquí todavía hay unos que jalan la carreta para allá y otros que la jalan para allá, la carreta no se mueve. Ahora,
Puedes decir, todos tienen derecho a su opinión y a jalarla. Sí, pero hay cierta lógica, hay cierta razonabilidad. Y si tú estás queriendo llevar la carreta a un barranco que ya sabes que está ahí, donde ya se han ido otros países, donde ya han caído otros pueblos, pues hombre. No te puedes cruzar de brazos. No te puedes cruzar de brazos. Tenés que jalar más duro la carreta y impedir de que estas personas que te quieren llevar para allá te echen al barranco. Aunque te digan que sos intransigente y que querés polarizar y que lo que querés es sabotear el buen vivir, ¿verdad? Claro. Sí, fíjate qué tristeza, fíjate qué tristeza. Tenemos una crisis grave, ¿verdad? El gobierno, en lugar de reconocer la crisis y decir, vaya, ¿qué es lo que la origina? Busquémosle solución. Lo que busca es echarle la culpa a la gente, esconder, meter debajo de la alfombra la responsabilidad que tienen ellos de malas políticas públicas, de incapacidad en ejecución de proyectos públicos de gobierno, basados en un modelo equivocado, fracasado. Y entonces dicen, ¿cuáles son las tres cosas? Y fíjate que te las voy a decir porque la van a oír el pueblo salvadoreño, las debe estar oyendo constantemente. Número 1, se debe a los 20 años de arena y el modelo capitalista o neoliberal. ¿Verdad? A pesar de que ya tienen 7 años de estar gobernando. ¿Verdad? La segunda cosa, miren, la crisis fiscal se debe a que estos desgraciados empresarios son evasores y no pagan impuestos. Y te hacen un cálculo que te lo disfrazan de científico porque lo van a revelar en una universidad y te dicen, miren, la economía mueve esta cantidad de recursos y si se pagaran los impuestos sobre todos estos recursos, usted debería recibir X, el Estado debería recibir X millones. Solo recibe Y, X menos Y es la evasión. X menos Y, dicen ellos, son 1.500 millones de dólares. Ese es el monto de la evasión. Pero no te dicen, o no analizan, o no les interesa decir que hay supongamos que fueran 1.500 millones de evasión, pero que el 72% de la economía es informal, que el 72% de la economía no está contribuyendo lo que debería. Pero lo más grave, Luis, nunca mencionan la carga tributaria. Y ya te voy a decir algo de eso que lo acabamos de analizar ahorita. Y el tercer responsable es la Corte, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Que ya le están queriendo soltar las turbas. Claro, ya se la soltaron, ya se la soltaron. Entonces esos tres, en lugar de ponernos a trabajar, lo que se hace es buscar responsables y que el pueblo, en lugar de exigirles a ellos cumplan su responsabilidad, busquen un chivo expiatorio a quien estar fregando y a quien estarle exigiendo y decir, miren, el pobre gobierno no lo dejan trabajar, el pobre gobierno está tratando de hacer las cosas bien y no lo puede porque no pagan los impuestos o porque la sala está en contubernio con Arena, con ANEP, con FUSADES, etcétera, con la derecha. Ahora te digo lo de porque se me va a olvidar, pero lo de la carga tributaria. Siempre se ha manejado de que en El Salvador la carga tributaria en relación al PIB era de las más bajas de América Latina. No es cierto. Porque el PIB es menor. No, eso es antes. Te voy a dar los dos escenarios. En el primer escenario lo medimos y resulta que El Salvador tiene una carga tributaria de 15.6, 15.4, 15.9 en relación al PIB oficial. Ahorita. Que es menor en realidad. Ese 15 y algo no es las más bajas de Centroamérica. Estamos en un término medio. Y ahora con el PIB, esto es con el PIB inflado, con el PIB real resulta que nosotros estamos ya contribuyendo con el 19.2%. Que es de los más altos de Latinoamérica. Que sería el segundo país que más contribuye. Pero además de eso, el número de personas que contribuyen es de los más reducidos en América Latina. Entonces, ¿la solución cuál es? Ampliar la base tributaria. Inclusive, ver si tal vez bajando los impuestos en algunos lados, atraemos inversión y a través de la atracción de inversión hay crecimiento y con el crecimiento el fisco va a recibir más recursos. Ya me regañaron porque nos hemos pasado el tiempo, Luis, así que por favor no nos cambie, sí, ya volvemos. Tiene cara de bravo el director.
Luis, el propósito de este programa, generar un foro de la productividad. Yo ya invité a Roberto Rubio de Funde, te estoy invitando a ti como presidente de ANEP y más adelante quiero invitar a Miguel Ángel Simán como presidente de FUSADES. Yo creo que es necesario hacer un análisis profundo para buscarle una solución al problema. Y la solución comienza por producir más y producir mejor. Tenés razón. Nosotros estamos haciéndole un planteamiento al gobierno desde hace ya algunos meses, que les decimos, miren, ya el momento de un pacto fiscal ya pasó, porque el pacto fiscal es una mesa de 4 patas, en las cuales están los ingresos, los egresos, el endeudamiento y la inversión pública. Y ustedes ya le cortaron una pata a la mesa, que es la pata de los ingresos, porque ya le subieron todos los impuestos que podían subirnos. Y si le siguen subiendo más, lo que van a hacer es asfixiar la economía. Entonces ahora lo que queda es un pacto de responsabilidad fiscal, y la responsabilidad fiscal le corresponde al Estado, no nos corresponde a nosotros. El Estado tiene que apretarse el cincho, hacer uso más eficiente de los recursos y tiene que hacer mejor las cosas, planificar mejor, ejecutar mejor. Entonces nosotros lo que le estamos diciendo, miren, hagamos un pacto por el crecimiento y el empleo, y podríamos añadirle por el crecimiento, la productividad y el empleo, porque crecer incluye ser más productivo, claro, ¿verdad? Y se han hecho varias propuestas dentro de esto que creemos que el gobierno debería de adoptarlas o por lo menos considerarlas ante la grave crisis que tenemos. La gente, porque hay que pensar siempre primero en la gente, o sea, la parte humana, la economía, los números, el dinero y todo es secundario al bienestar de las personas. Y hay que pensar en la gente. Y pensando en la gente, cuando uno le pregunta a la población qué es de las cosas que más le afectan y que más le preocupan o le molestan, y dicen, mire, que no hay empleo. Y mucho menos hay empleo digno y bien remunerado, que se consigue cuando la economía está creciendo y cuando el empleo ya está pleno, ¿verdad? Porque uno no puede decir... Y cuando el empleo es productivo. Por eso. Porque te dicen, bueno, hablando de empleo productivo, pero voy a terminar la idea sobre esto. Entonces, la gente necesita empleo. Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía, miren, a la gente devuélvanle su dignidad, porque la gente no quiere limosnas, la gente lo que quiere es poderse ganar la vida dignamente y poder sostener a su familia. Y esa oportunidad hay que dársela a la gente. Ahorita salen 50,000 jóvenes de los colegios, salen 20,000 o 30,000 de las universidades, hay adultos que se han quedado sin empleo porque empresas han quebrado, han dado downsizing o lo que sea, o los han mandado de regreso de Estados Unidos, que estaban allá ilegales y los mandan de regreso, y total tenés una necesidad real de crear 80, 90,000 empleos al año. Y en un año bueno celebramos y dicen, miren qué pencón el gobierno se crearon en este año 10,000, 11,000 empleos. ¿Y el resto? ¿Y el resto de la gente cómo queda? Sin empleo. Entonces, por eso a los jóvenes le quedan como opciones muy poco deseables. O emigran, o se meten al sector informal, o a las maras, y a las pandillas, y al crimen organizado. Y eso te complica otras cosas. Es porque un cáncer. Entonces ahí tenés que empezar a hacerlo. Ahora, en términos de la productividad, yo estoy de acuerdo, pero la productividad está muy vinculada a la educación. Decía alguien, miren, pero es que en Costa Rica los salarios son... Sí, pero es que en Costa Rica casi no hay nadie que no sea bachiller. Aquí, la mayor parte de la gente es sexto, noveno grado y unos cuantos afortunados que llegan a bachiller, ya no digamos afortunados que llegan a la universidad. Y los que llegan a la universidad allá tienen que pasar ciertos requisitos y ciertos estándares de calidad, de que no le dan el título por mes pagado, mes pasado. No, tienen que cumplir. Vámonos un poco más lejos de un país que tú conoces mejor. Vámonos a Alemania.
¿Cuánto gana un carpintero o un electricista en Alemania? Y que tienen educación vocacional. Sí. Y que el proceso va seleccionando al estudiante, el que da para universidad va a universidad y el que no daba para la vocacional. Y la aquí eso no existe. No, si aquí ni siquiera tenés la opción, como te digo, ni siquiera los que terminan el colegio salen bien preparados, porque la currícula deja mucho que desear. Y hay problemas de los profesores y todos. Por eso te digo que la productividad está bien vinculada a la educación, está vinculada a la salud. Porque una persona desnutrida desde pequeño tiene menos posibilidades de desarrollar todas sus capacidades en la medida que va creciendo. Si está enferma tampoco va a rendir lo mismo. Si no tiene medidas de salud, si no tiene agua potable, si tiene que caminar quién sabe cuántos kilómetros para ir a poder tener agua, es un problema. Si no tiene luz eléctrica para poder estudiar en la noche en su casa, si está respirando humo porque quema la leña, todas esas cosas están vinculadas a eso. Bueno, ahora supongamos que esa parte se supera. Entonces, cuando te dicen la productividad, en cuánto tiempo, estaba viendo yo el otro día, aquí en cuánto tiempo construimos una casa. Hay diferentes métodos de construcción, pero aquí una casa se tarda 6, 8 meses, un año. Las preconstruidas, las más chiquitas, pues sí se hacen más rápido, pero allá una casa de las que aquí se tarda un año, allá te la levantan en 45 días. Aquí necesitas 10 personas para lo que allá necesitas 2. El tipo llega con todos sus instrumentos y y te pone tantos ladrillos y te pone las luces y te echa el cableado. El tipo produce. Y perdónenme, no estoy queriendo ser peyorativo diciendo que aquí los salvadoreños no tenemos la capacidad de producir. Tenemos la capacidad de producir siempre que se nos dé la oportunidad. Y la tecnología. Y la tecnología. Y las leyes adecuadas. Y la educación y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros peleando? Y con gusto participo en cualquier iniciativa que vaya en ese sentido. Que las condiciones estén para que el salvadoreño pueda rendir todo ese potencial que tiene, para que pueda ser tan productivo o más de lo que es el tico, o lo que es el alemán, ¿verdad? Y lo podemos hacer, pero las cosas tienen que cambiar. Hay otro tema, Luis, que yo creo que es importantísimo. Hoy precisamente estaba leyendo que en Nicaragua, nuestra querida Nicaragua, se aprobó la ley de asocios públicos privados para concesionar puertos, aeropuertos, inclusive carreteras. Mira, aquí sí se está hablando de concesionar el aeropuerto de El Salvador. Alfredo, te voy a compartir una experiencia de la semana pasada. Tuve el privilegio de que la Embajada de Gran Bretaña me invitara a formar parte de una delegación que estaban conformando con algunos políticos, los jefes de fracción de los partidos y con el presidente de Proesa, de ir al Reino Unido a ver la experiencia exitosa que tienen en el Reino Unido con respecto a proyectos de asocios públicos privados. El Reino Unido, una nación de primer mundo con recursos y todo, resulta que se dieron cuenta que no tienen suficientes recursos para invertir en infraestructura, en toda la infraestructura que necesitan. Y dicen ellos, la principal inversión que tenemos que hacer es infraestructura porque es la que rinde más frutos. Y allá no hay restricción. Ahí vimos inversiones de APP en escuelas, en tratamiento de agua, en prisiones, en carreteras. Y una cosa que a mí me sorprendió, el ministerio más fuerte del gobierno es el Ministerio del Tesoro, el Ministerio del Tesoro de Su Majestad. Ahí tienen 3 ministerios, Planificación, Economía y Hacienda. O sea que es un superministerio. Entonces tienen sus oficinas, sus instalaciones en un edificio que se llama Whitehall, que es un edificio histórico de muchos años, viejo, que sufrió durante la guerra y entonces no estaba adecuado a la modernidad que se requería para hacer los trabajos. Entonces hicieron un asocio público-privado para reconstruir o remodelar el edificio. Y el edificio donde está el Departamento del Tesoro del Reino Unido lo administra una empresa privada, con un contrato en que todo está claramente definido y donde la gente tiene eficiencia, tiene buen servicio y se han creado industrias colaterales
de abogados, de construcción, de servicios. Fíjate que había una escuela que dice el director, nos dice, mire, esta escuela en un vecindario donde nadie quería construir, la municipalidad no tenía recursos, los jóvenes andaban ahí, había alta delincuencia, y se ha hecho una escuela modelo que se ha ganado muchos premios. Pero dice el director, mire, yo pasaba antes 40, 50% del tiempo viendo cómo resolvía problemas de que se rompió una tubería, que esta ventana no cierra, que el aire acondicionado, la calefacción se arruinó, que tal cosa. Ahora, dice, tenemos un contrato. Hicimos un asocio público-privado, en 30 años este edificio que construyeron ellos va a pertenecer a la municipalidad, para mientras ellos lo administran con este contrato. Y yo me dedico a dar clases. Y yo me dedico a dar clases. Dice, se rompe una tubería y llamo. Si ahí tenemos una lista y dice rotura de tubería, 45 minutos. Si en 45 minutos no han resuelto el problema, hay una multa para la empresa que nos da el servicio. Ellos, como esos edificios, le dan mantenimiento. Ahí veías las paredes limpias, los baños limpios. Volviendo a nuestra... Y solo termino esto porque esto sí es importante. Tuvimos una presentación con unas firmas de abogados y de inversionistas. Y ahí coincidimos Guatemala, Honduras y El Salvador. Y creo que vas a sentirte la misma angustia y pena ajena que sentí yo. Y se hacen las presentaciones. Y empieza Honduras. Y dice Honduras, miren, nosotros hemos decidido que nuestra visión es que queremos ser la plataforma logística y de servicios de la región centroamericana. Primer sopapo para mí, porque si eso es lo que nosotros... Hablábamos hace años. Hablábamos hace años que deberíamos de ser nosotros. Ya no se nos adelantaron, nos robaron la idea. Y entonces empiezan a decir, en los últimos 5 años, dicen ellos, nosotros hemos recibido 2 billones de dólares en los últimos 5 años. Para hablar más claro, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares en inversión. Hemos reparado puertos, hemos construido no sé cuántas carreteras, hemos hecho no sé qué, y empiezan a enunciar las cosas. Y yo todavía pensando, nos agarraron la delantera, nos robaron la idea. Y después dice, y ahora dice, venimos aquí a decirles a ustedes que tenemos las leyes, que tenemos esto, que aquí están los testimonios de la gente que ha invertido con nosotros, que está contenta, y venimos a proponerles a ustedes que hagamos un canal seco y que nos consigamos inversión para hacer un ferrocarril que una el Atlántico con el Pacífico. Y segundo sopapo, y siento yo, y no era eso lo que íbamos a hacer con el puerto de la Unión. No fue esa nuestra idea. Y lo quieren hacer en San Lorenzo. Yo no sé dónde, porque yo estaba pensando en... Después Guatemala dijo que ellos tenían 500 millones. Y nosotros, a la hora de expresar, miren, aquí tenemos una carpeta de 13 proyectos en los cuales no sé qué, con una ley que se hizo hace 4 o 5 años y que no ha traído un tan solo interesado en venir a invertir a socios públicos privados. Entonces, algo tiene que cambiar, porque si no cambia, cuando nosotros en algún momento salgamos de esta polvazón o de esta humazón en la que estamos, de estos pleitos y de crisis, vamos a ver que el tren del desarrollo nos dejó y no vamos a alcanzar ni a montarnos de pasajeros en el último vagón. Ya me hicieron señas de que nos acabó el tiempo, mi querido amigo, y yo creo que lo que hay que cambiar es el gobierno. Bueno, yo creo ojalá que por las buenas. Bueno, ya no comento sobre eso porque nos van a venir a traer aquí a la salida. Nos van a venir a enchuchar. Bueno, no, muy buenos días. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.